Hola, soy Moni o Soul of the Moon, estudiante de animación y arte de videojuegos. Para mi trabajo final de la materia música y sonido, tuve que volver a diseñar el sonido de un clip de alrededor de un minuto, a través de Foley, la música y doblaje. Pido perdón si se escucha una construcción al lado, es que siempre están construyendo al lado de mi casa. Originalmente, como mi materia de animatic precisa que sonifique de manera rough igual mi animatic original, pensé en hacer eso, pero luego me di cuenta de lo apretada de tiempo que estaría, entonces decidí hacer parte de una escena del corto Shooting Star de Overwatch. Al principio del año analicé una parte de este corto y su diseño sonido, así que lo elegí porque ya estaba familiarizada. También lo elegí porque no había tanta música ambiental. De todas maneras, la música no debe ser una copia exacta. El profesor por suerte no espera que tengamos oído absoluto, de hecho no cree que exista, y no solo la música. No busco recrear los sonidos, sino agregar los míos propios, obviamente con coherencia a la escena. ¿Qué quiere decir con esto? Si divas apoyan la MEC, entonces se va a escuchar cómo se apoya en la MEC. Comencé usando un programa para separar los stems del video original, vocales, música, sonidos, etc., para poder escuchar más detalles sin que me moleste la voz o la música. De ahí entiendo qué sonidos necesito y puedo comenzar a trabajar. Decidí comenzar con el doblaje. Quiero aclarar que no soy actriz. Al principio quise imitar a Diva copiando sus entonaciones y todo, pero más por el final ya hablé un poco más parecido como hablo yo o cómo yo interpretaría la escena. It's overrated. Se me trancó todo. Pensé en regrabar el doblaje para que todo tenga el mismo tono, pero ni siquiera era obligatorio de hacer doblaje. Para Daejeon le pidió a un streamer que me gusta y es muy bondadoso llamado Robotic Joker. Hey, what chip was that? It's a red pepper. Oh, you're watching some pro dubbing right now. But yeah, if you need a deep voice for whatever the other guy's name is, I'm right here. I'll do it for you. Your professor's gonna listen to it and be like, "Who the heck is this American? Unc, you're a squeaker? I am not a squeaker. Hello? I just project my voice a lot. What the heck?" You want to do it? I actually appreciate it, but no pressure. If you're being serious, I will, no joke, I will do his lines. Do you have to do the whole video? If you get someone from your school or something, like, they're not really passionate about Overwatch, brother. I put freaking 4,500 hours of my life into this game. You didn't know the dude's name? Okay. Well, it's for Soul's college work. Lock in, bro. I will lock in. Don't worry if you feel uncomfortable. Yo, Soul, I freaking offered. Now I really want to do it. So you keep freaking saying I'm going to send you over the moon. Anyways. Y me dio el archivo el día después. 10 de 10, contrataría otra vez. No le pagué. Una vez que tenía las vocales, comencé con el Foley. En su mayoría utilicé el sitio Freesounds, modificando los sonidos con Reverb para que tuviera sentido en el espacio donde están los personajes, que es como un garage. Apliqué este mismo efecto a las voces. También usé sonidos que nosotros grabábamos en clase, y cuando quería cosas muy específicas o que no sabía cómo escribir, los grababa yo, lo cual era divertido y me arrepiento un poco de no haber hecho todo con sonidos 100% míos. Pero esta era la última evaluación, andaba muy estresada y con cero ganas de nada y corta de tiempo. Les juro que entregué y aún no se me iban los nervios. Quise usar el FO y otras cosas para crear los sonidos con el programa y el profe había subido ejemplos de proyectos donde se usaban, pero no habría ni en mi compu ni en la compu que fue facultad. Les juro, yo estaba harta de este programa que me causó muchos problemas. La frustración mayor que tuve durante todo esto fue la falta de cooperación del programa. Saber hacer las cosas, pero que no puedas porque el programa te lo impide es bastante frustrante. Tremenda rant, volviendo al punto. Lo último que hice fue la música. ¿Se acuerdan que al principio dije, no hay mucha música ambiental? Bueno, esa parte del guión la escribí casi 3 semanas antes de que me pusiera a trabajar en esto en serio. Era una mentira. Al escuchar la misma cosa una y otra vez, empezás a notar que hay una musiquita. Hay 3 composiciones principales, la del informativo, la que suena durante toda la charla y la que suena después del flashback. Las primeras 2 son diegéticas, o sea que son parte de la escena y los personajes la escuchan. Esas utilicé instrumentos que me recordaban a videojuegos porque Diva tiene una presencia o característica que son de los videojuegos y es muy marcada en todo su diseño, entonces quería que la música lo representara, pero la que es extra diegética y es solo para marcar el tono de la escena no tiene esa inspiración, es simplemente ambiental. Lo que más me preocupaba en las primeras 2 era que no fueran tan cargadas que no pudieses entender a los personajes o que eso causara que te distrayeras y fuera muy caótico. En el flashback hay pila de sonidos y eso está bien. Es caótico y es como la escena se tiene que sentir. Pero especialmente el informativo, donde estoy hablando yo como la locutora, Robotic Joker como Daejeon. Y encima está la música del informativo. Era muy importante para mí que la música del informativo estuviera, pero no fuera algo grande. También usé MIDIs para el sonido como la nanocola, que es un arcade keys. Y la composición de esta parte es bastante irritante, me parece. O sea, el sonido que yo quería alcanzar era uno que sonara como que está viniendo de esa lata, pero que aún te molestara un poco, porque está interrumpiendo a Daejeon, mientras Daejeon le dice a Diva que básicamente está sobre exigiéndose demasiado.
Y la lata como que representa esa sobreexigencia o todo el trabajo que Diva pone. Otro sonido que me gustó fue el cuando Diva conecta a su mecha, que hay una secuencia de notas en ascendencia que nuestro cerebro asocia a que algo se conectó o algo así. Por ejemplo, hay una descendente cuando Daehyun apaga el informativo. Hey, Finalmente utilicé algunos efectos más y agregué algunos sonidos por acá por allá. Acá les pueden ver todas las pistas. Pero este fue el resultado final. shouldn't you be out signing autographs or something? At the hottest spots in the city, eating the finest foods and hanging out with other superstars. But life wasn't always like this for I wonder Diva. what glitz and She had to glamour fight tastes her like. way onto the top and Hey, why aren't we on leave with the rest of the squad? I could use a little glitz and glamour in my life, you know? It's overrated, Daehyun. This is where the magic happens. It's like how we used to stay up late and work on your hover bike. You mean the one you wrecked? Really? You're so mad about that? We won the race. Yeah, and you almost killed yourself. You beat the Kishin. They won't be back for months. You need a break. I can't. Anna? We barely won last time. The enemy is out there, adapting and getting stronger. the rest of the squad, the country, they're all counting on me. If I make a mistake and the Guishin get through us, we lose everything. I I need to finish the test.